Lui crede che dovranno mantenerci loro. Noi invece abbiamo deciso di farcela da soli. Avete ragione, bravo. Non è vero, Vincenzo? E poi, sai mamma che dice? Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Han visto que Estrella nos visitará, bueno, no en directo, aquí en el canal 24 Horas, ¿verdad? Uno de los mitos del cine mundial, Claudia Cardinale. Con ella hemos hablado, con ella vamos a desgranar un poquito cuál ha sido su trayectoria. A sus 80 años sigue amando España. Nosotros hemos tenido el gran lujo de hablar con ella. Pero antes vamos a saludar a nuestros dos invitados de hoy, porque también uno de ellos tiene estrella y va a tener más. Guillermo Oliveira, buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de tenerte aquí. No, encantado yo de estar aquí, de que me hayáis invitado. Y otro Guillermo, Guillermo Balmori, habitual tal? del programa. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un mito De los pocos que quedan vivos, yo de los creo. pocos que quedan vivos y además con una lucidez aplastante. Bueno, Guillermo Oliveira, el director de la película, del documental Desenterrando Sad Hill, una película que se estrena hoy viernes. Por fin. Cuánto trabajo hay ahí. Y es un film que, bueno, nos lleva al western, nos lleva a Almería, porque ahí es donde conocimos la película después del Festival de Sitges y en el Festival Almería Western Film Festival, ahora lo hemos dicho bien, que acaba de celebrarse la pasada semana y donde muy amablemente nos han cedido la oportunidad de poder hablar con Claudia Cardinale. Se ha celebrado un festival que vuelve a retomar el western y que ahora vamos a ver imágenes de cómo ha ido la gala y sobre todo esa gala de clausura donde la estrella ha sido con ese premio Claudia Cardinale, el premio Tabernas. 50 años después del rodaje de Hasta que llegó su hora, volvía al lugar donde se rodó. Ahí estamos viendo a los ganadores, entre ellos estaba Guillermo y los miembros de la película, Joseba, Diego, en fin, todo el equipo, el director del festival. Y ahí estamos nosotros también con esta grandísima selección que ha habido de películas y que ha permitido hablar del western y hablar de un género que toca y de raíz aquí en España, y ese es uno de los motivos por los que la película Desenterrando Sad Hill, bueno, pues tiene, ahí vemos a Claudia Cardinale recibiendo el premio Tabernas. La verdad es que estuvo encantadora, ahora hablaremos de ella, porque nos vamos a hablar con Guillermo Oliveira de esta película, un documental que tú decías, por fin se ha estrenado, y es porque tiene un trabajo, pero nos gustaría que el espectador supiera qué es Desenterrando Sad Hill. Bueno, pues Desenterrando Sad Hill no es otra cosa que la historia del cementerio del mismo nombre. Un cementerio que en el año 66 el ejército español construye para la secuencia final de la película El bueno, el feo y el malo, y que al terminar el rodaje se queda abandonado. Durante 48 años la vegetación lo va cubriendo. Y en 2014, un grupo de fans de la película... De locos. De locos, de frikis también les llaman, acuden al lugar con azadas y con la idea de desenterrarlo, y reconstruirlo y devolverlo a la vida, ¿no? Ahí estamos viendo, son imágenes donde habéis tenido la oportunidad de hablar, Dios mío, con el rey, con Sergio Leone, con Ennio Morricone, con familiares de Carlo Simi, también uno de los responsables de toda la estética de Sergio Leone. Nosotros buscábamos a todos los que habían participado en la película y seguían vivos 50 años después. Y creo que hemos tocado prácticamente a todos. Hemos hablado con Clint Eastwood, con Carlo Leva, con Sergio Salvati, el camarógrafo que no pudo grabar esa voladura del puente por accidente. Bueno, desenterrar, ahí estamos viendo las imágenes. Literalmente es desenterrar un espacio que se ha convertido ya en un centro de peregrinación para los amantes, no del western, del cine en general. Sí, y es un poco de lo que habla el documental, porque a lo largo de 3 años de trabajo seguimos a estos Quijotes de la meseta castellana que se proponen la loca tarea de desenterrar, pues, el escenario de su película preferida, ¿no? Y nosotros, cuando empezamos a contar esta historia, la verdad no pensábamos que lo fueran a conseguir. Y esto iba a ser un corto documental. Era un corto y se ha convertido en un peliculón que no pueden dejar de ver y que ha conseguido ya varios premios, 2 de 2. 2 de 2 en España. Nos ha costado un año llegar. Estuvimos en el Festival de Tokio pues en noviembre del año pasado y ahora por fin hemos desembarcado, pero con todos los cañones. Sitges, el premio Novas Visions. Mejor película en Noves Visions. Y en Almería Western Film Festival nos han dado la mejor aportación al género western. Si sirve de algo, yo fui jurado y la voté, ¿eh? Yo la voté también. Y ahora... Operación Goya, porque claro, ahora toca una carrera para el premio tal vez más importante de España. Mientras tanto, toquemos madera,
muchos más premios, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente lugar donde va a ir Desenterrando Sad Hill? Pues desde hoy mismo está en cines, poquitas salas porque hay que ir conquistando, es una lucha de guerrillas con los es un documentales. documental, además. Mañana está en la Mostra de Valencia y todavía tenemos un festival bastante gordo fuera de España, pero todavía no lo podemos anunciar. Vale. Eso hasta finales de noviembre no nos dejan contarlo. Bueno, en todo caso ya es un reconocimiento el que esté en las salas donde habéis hecho premiers absolutamente llenas, Guillermo Balmori, y donde sí, porque que se llene un documental. No, y además ovación. Ovación porque lo que tiene es sentimiento. La película se podría definir como un canto y un canto de amor al cine y a una película emblemática o a una generación de cine, ¿no? A un género. Es que yo creo que cuando tú empiezas a ver Desenterrando Sad Hill, y comentaba antes en tono de broma, dices, estos frikis, ¿no? Pero al acompañarles a lo largo de ese viaje de 3 años, terminas con ganas de darles un abrazo, ¿no? Había de todas las nacionalidades, además, gente, ¿no? Sí, claro. Cuando empezamos a filmar eran 4 gatos y a las pocas semanas de pronto llega uno de Segovia y luego uno de Extremadura. Y dices, pero literalmente pala en ristre. bueno, con el maletero lleno de todo el equipaje necesario para ir a cavar, ¿no? Y entonces de pronto un día llega uno de Francia y luego uno de Italia. Y eso es lo que detona el que esto se convierta en un largo documental. El preguntarnos, ¿qué lleva a un fan de una película a hacerse 1.200 kilómetros de coche el fin de semana para ir a cavar a cambio de nada? A un espacio que es mítico, que es... es mi tierra, además, en Es Burgos. tu tierra, en Burgos, además. Bueno, en Almería hemos coincidido todos, incluida la protagonista, el mito cinematográfico Claudia Cardinale. Vamos a ver unas fotos muy divertidas que os habéis hecho allí con ella. ¿Cómo ha sido en el trato? Porque yo puedo decir cómo nos atendió en la entrevista y fue sensacional, pero vosotros tuvisteis un trato más cordial también con ella durante los días que estuvo. Absolutamente. Hay unas fotos muy divertidas, yo lo veré. Es un amor de mujer. Yo creo que si podemos ver las fotos, para financiar esta reconstrucción del cementerio de Sad Hill, la asociación cultural que se ha encargado de estos trabajos de restauración lanzó una campaña de crowdfunding por la cual una persona del mundo podía apadrinar una cruz con su nombre, ¿no? Algunos lo consideraban un poco morboso. Y estamos viendo con parte del equipo. Y así han conseguido... Menciónalos rápidamente a ellos. Pues mira, ahí tenemos Joseba, a Monse, a Diego, Poli, Joseba y Sergio, de izquierda a derecha. Ahí Entonces, está. ese es el momento en el que le entregan a Claudia Cardinale la foto de la cruz con su nombre. Con su tumba. Con su A tumba. ver si al final alguien va a exigir ser enterrado ahí. Ya veréis cómo... Bueno, eso hay Por que haber pedir unos comprado la cruz. permisos que... Ahí estamos viendo la foto donde está la cruz para Claudia Cardinale, que ya tiene un espacio Ese es Joseba. en ese espacio. Bueno, una película sensacional que recomendamos. Guillermo, vas a acompañar a Guillermo y a nosotros a Secuencia del 24 a seguir Yo hablando. les animo a que ya que han tenido tanto éxito haciendo esto, hay muchos otros lugares de España repletos de lugares de películas míticas. Se han rodado Exactamente. Lawrence de Arabia, el Doctor Zivago. Bueno, Entonces, yo qué sé, se puede. Es que igual soy se podría un hacer. mitómano de la cinefilia y por eso me metí en este Por eso digo, proyecto. pero que si esto ha tenido éxito, yo te animaría, os animaría a todo Claro. lo que habéis hecho. Vamos a desenterrar. Por ejemplo, yo qué sé, los decorados de 55 días en Pekín, ¿dónde estaban? Por ¿Qué ha sido ejemplo. por ejemplo? Y que saldrían muchas que, curiosidades. Claro. La mayoría de esos se han perdido, ¿no? Y la fortuna Bueno, de esto es que fue la naturaleza lo que claro. lo preservó ahí. Es como Pompeya, ¿no? Un poco. Sí, totalmente. No hemos No encontrado podemos- a nadie, pero... No podemos desvelar más cosas de la película, la tienen que ver porque el germen es este, pero está trufado, primero una realización, felicidades, excelente, y sobre todo después el sentimiento. Toca la fibra y tiene sorpresas que tienen que ver. Bueno, pues decíamos, Claudia Cardinale, y con Claudia hemos hablado, nos cedió la oportunidad, gracias al festival, al director, a Juan Francisco Viruega, de poder hablar con ella en privado y concedió esta entrevista, esta charla a Secuencias del 24, Televisión Española y al canal 24 Horas, que vamos a desmenuzar con cositas porque, bueno, es un encanto de mujer, 80 años, muy lúcida, pero sobre todo van a verlo, muy divertida. Pues ahí vamos a ver ahora la entrevista que hemos realizado, la charla que hemos hecho con Claudia Cardinale, ahí la estamos viendo en los años 60 y ahora la van a ver en 2018, igual de guapa. En Secuencias en 24 tenemos a una de las grandes divas del cine mundial, una de las más bellas mujeres, sí, y más grandes de cuore, doña Claudia Cardinale. Un piacere per me e per tutta l'audiència di Televisión Española. Tanto grazie. Claudia Cardinale vuelve a Tabernas 50 años después con Hasta que llegó su hora. ¿Se ha emocionado?
Sí, hemos ido al sitio donde habíamos rodado la película y estaba todo igual. Fantástico. Sí. En España se quiere mucho a Claudia Cardinale. Porque ha sido usted un mito para mucha gente. Y porque es usted, y doy fe de ello, una excelente persona, personal, no solamente como artista. Gracias, soy normal. No, es usted encantadora. Bueno, Claudia Cardinale debuta en el cine con una película cuando tenía 17 años con Omar Sharif, Goa. Sí, Goa, en Túnez. Y allí le dicen, uy, questa ragazza più bella al cine. ¿Cómo fue? Yo salía de la escuela, veo a la directora y salgo corriendo. Porque era muy rebelde y entonces la directora habla con papá y le dice que yo no quería. Y él dijo que sí, que tenía que hacerlo, que el papá lo decía. 30 años después, usted coincide con Omar Sharif en una película donde usted es su mujer. Sí, y cuando rodamos me dijo, ¿lo ves? Ahora estamos casados. Pues este es el primer bloque, estas son las primeras palabras que nos dice Claudia Cardinale, ya ves, encantadora, simpática y sobre todo hemos recuperado esas imágenes de Goa, la película en la que ella debuta. Qué suerte debuta. debutar con Omar Sharif, que tampoco era conocido. No era conocido y además Omar Sharif, por supuesto, no le hizo caso en las imágenes. Pero el director no se lo creería después de haber tenido ese reparto casi de casualidad, ¿no? Pues en estas imágenes, ahí la estamos viendo, una niña, 17 años tenía, no tiene, me parece que tiene muy poquito diálogo, ahí la estamos viendo, una película tunecina donde Omar Sharif es el protagonista, ella no es la protagonista principal, pero son las primeras imágenes de Claudia Cardinale en cine. Y las hemos querido recuperar porque nos parecían realmente muy interesantes, cuando todo el mundo da por hecho que ella debutó en cine con Rufufú. Ella misma dice, mi primera película es esta, pero el debut real de Claudia, y ahora vamos a ver unas imágenes de Omar Sharif, porque Omar Sharif está, sí que es reconocible, lógicamente. Muy jovencito. Ahí lo estamos viendo, fíjate, muy joven. Reconocido relativamente, que vea que jovencito. Efectivamente, y este es Omar Sharif, y ahora vamos a ver las imágenes, pues 30 años después, como les decía Claudia Cardinale, coinciden ahí en esta película, Mayrik, donde son marido y mujer, y dice, ¿ves? El destino nos ha vuelto a unir y aquí estamos, marido y mujer, y casados. Bonitas imágenes que ella recordaba en esta charla. Bueno, pues siguiendo con la charla, ella nos explica, de hecho su primera película es Rufufú, que está al lado de dos grandísimos como es Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, una película que en Italia está considerada una auténtica obra maestra porque efectivamente lo que plantea es una comedia de robos, lo que sería aquí Atraco a las 3, sería más o menos. Ella decía que no hablaba muy bien italiano en aquella época, ella hablaba en francés y tuvo que entrenar bastante para poder hacer esta película. Otras películas de esa época que después, bueno, pues hemos tenido ocasión de ver en esa primera época es Un maldito embrollo, por ejemplo, de Pietro Pirangeli, y La chica de Bube. Son las dos películas que marcan un poquito el inicio de una actriz que estaba destinada, Guillermo Oliveira, estaba llamada a ser alguien dentro del cine porque en Italia, bueno, pues se estilaba también este tipo de cine y sobre todo era una actriz que tenía una capacidad de, tú que eres director, de atraer a la cámara, ¿no? Tiene una presencia y yo creo que todavía la sigue teniendo. Y es increíble cuando tú todavía hoy la halagas y ella se ruboriza. Ah, no, dice que no quería ser. Ella nunca. Además lo hace, se ve que es de verdad, no es una pose. Bueno, pues le preguntamos, ahí estamos viendo, por cierto, en La chica de Bube, es George Chakiris, que después fue mundialmente conocido por West Side Story, el protagonista. Pues en la entrevista continuamos charlando y, cómo no, tenía que salir un nombre, Marcello Mastroianni, nos decía esto. ¿Y nivel, Antonio? Era una cosa divertida. Con Marcello Mastroianni. Rodamos en Catania, en Sicilia, y él, en el film, está totalmente enamorado de mí y no podía. Era impotente. Entonces no salió jamás del hotel porque todos los sicilianos le decían: un siciliano impotente no existe. Marcello Mastroianni, usted vuelve a coincidir con él
en 8:30. Sí, sí. Marcello le confiesa que había estado enamorado de Claudia. Sí. ¿Qué pasó? Catherine Deneuve estaba muy enfadada porque se había declarado en televisión. Marcello Mastroianni, uno de los grandes. Sí, sí. Sí, trabajé en muy buenos films con él. Marcello Mastroianni, bueno, ya veis, Catherine Deneuve hasta tal punto no ha querido saber nada de Claudia Cardinale que cuando hace unos años el cartel del Festival de Cannes era Claudia Cardinale, ella, que tenía película, prefirió no. O sea, que la guarda, ¿eh? No, se la guarda. Es que también Marcello, declararse ahí en persona, en directo, en una de televisión. Bueno, El Bello Antonio es una de las películas con las que ella debuta con Marcello Mastroianni. Ahí lo estamos viendo. Él cayó ya rendido en esa primera película. La fotografía en blanco y negro, por supuesto, dentro de esa línea de cine, ¿no? Guillermo Oliveira, neorrealista que se hacía, pero también películas de amor y sobre todo tocaba mucho la fibra con directores realmente muy interesantes del panorama europeo. Y después nos vamos, precisamente, vamos a ver un test de cámara que hemos encontrado de Claudia Cardinale para esta película. Precisamente ahí estamos viendo las primeras pruebas. Pues fijaos, la joya que significa tener las primeras pruebas y me imagino, Guillermo. ¿Cómo dice el director que no? Contratada. Absolutamente, porque además, bueno, pues posa muy bien. Además hemos escuchado antes, cuando están haciendo la secuencia, cómo le va dictando el anotador, ¿verdad, Guillermo? Es curioso porque cuando la ves aquí más jovencita, cómo la italianizaron, ¿verdad? Es decir, porque en principio ella es más, no es italiana totalmente los rasgos, ¿no? Pero consiguieron italianizarla, sobre todo en esta parte de su un poco como Gina Lollobrigida. Hay una película que posteriormente hizo con... ahí está, esas son las pruebas de cámara. Bueno, hay una película que se llama La piel, de Liliana Cavani, con la que vuelve a coincidir al cabo de los años, tanto con Burt Lancaster como... Muy escandalosa. Como con Marcello Mastroianni. Fue una película que realmente fue una auténtica ruptura en el cine, en lo que planteaba esa película basada en la obra de Liliana Cavani, y donde vuelve a coincidir con dos grandes mitos. Pero si tenemos que hablar de una película en la que están los dos soberbios, hablamos de un Fellini y hablamos de un 8,5. Y en 8,5, Claudia Cardinale y Federico Fellini consiguen que Marcello Mastroianni saque lo mejor de él y lo mejor de ella. Y lo mejor de ella, y ahí es donde realmente queda prendado. Fijaos en la estética, y quien no ha visto 8,5 de Federico Fellini, pues le recomendamos realmente. Hay una escena muy bonita que le dice él, que lo dice además mirándola a ella, dice: me gusta tu risa porque no sé si te estás riendo de mí, si pasas de mí, si es risa de satisfacción, porque ese es el misterio que tiene ella, y se lo dice en una escena muy bonita de la película, que dice: no sé, que tu sonrisa no sé cómo interpretarla, y es uno de los misterios yo creo que tiene ella y que por eso es tan interesante, ¿no? Y además de Guillermo Oliveira, esta película, ella hace el papel un poquito del alter ego de Fellini, ¿no? Femenino en este caso. Sí, sí. Consigue ser un auténtico imán para la cámara, Mastroianni, la estética. O sea, es una película de estas que, pues, como pasa con Leone después, que son más influyentes casi hoy de lo que fueron entonces. De lo que en su momento fueron. Y aquí además con una madurez y una forma de actuar como muy madura. Bueno, pues precisamente le hemos preguntado, lógicamente, a Claudia Cardinale, ya en 2018, cómo fue su relación con Visconti y con Federico Fellini. La balanza se decanta, lógicamente, por Luchino Visconti. Muy diferente trabajar con Federico Fellini y de Luchino Visconti. Sí. Federico Fellini era... Todo improvisación. Sí. No, improvisación. No, improvisación. Yo no tenía el guión. Con Visconti era todo mucho más... Pero yo he tenido la fortuna de que con Visconti me llevaba siempre muy bien. Yo siempre iba a su casa, comía en su casa, y debajo del mantel siempre me dejaba joyas. Y me decía: tú no pareces una mujer, pareces un marimacho. Es un macho. Con Luchino Visconti hace 3 obras maestras de las 4 películas que hace. Sandra, Rocco y sus hermanos, Gato Pardo. Sí, tantísimo. ¿Le adoraba Luchino Visconti a usted? Sí, tantísimo. Cuando él se iba de viaje,
Me decía, tienes que venir conmigo. Siempre, siempre. Luchino Visconti, que adoraba a sus actrices y que sobre todo encontró en Claudia Cardinale pues un auténtico filón, no tan solo cinematográfico. Ella tenía una relación impresionante con esta. Ella decía que después de muerto ella se seguía sintiendo y cada vez que hacía una película siempre se acordaba, cuando se ponían a rodar las cámaras siempre pensaba en él, siempre pensaba en Visconti. Uno de los grandes directores que tal vez tendríamos que redescubrir, ¿verdad, Guillermo? Cuando ves ahora Muerte en Venecia, Senso o cualquiera de estas 4 películas que rodó con ella, Confidencia, Sara, El gato pardo o Rocco y sus hermanos, te das cuenta de la altura de un director que es de por sí ya universal, ¿verdad? Sí, sí, bueno, uno de los grandes del cine italiano. Yo creo que no hay que reivindicarlo tanto como a Leone, pero sí está en ese escalón en el que están pues, Fellini, Bertolucci, Pasolini. Y los grandes directores que ha hecho obras maestras como esta, Rocco y sus hermanos, donde ahí también Alain Delon es otro de los grandes galanes con los que trabaja Claudia Cardinale. Sandra es la otra película en la que también demuestra su buen hacer la gran actriz, y hablaba de El gato pardo. En El gato pardo nos paramos un momentito porque le preguntamos precisamente a Claudia Cardinale qué recuerda, ha pasado mucho tiempo, pero qué recuerda de la película El gato pardo, y sobre todo ahora explicaremos una anécdota que me parece que en la entrevista no la explica, veréis. Usted ha trabajado con algunos de los más grandes actores, Marcello, Alain Delon. Ah, sí, tanti film con Alain. ¿Cuál es la película que a usted más le gusta? ¿Rocco y sus hermanos, Rocco y su fratello o El gato pardo? El gato pardo. El gato pardo. Lo rodé a la vez que 8 y medio. Y yo tenía el pelo largo. Era morena. Y en 8 y medio era lo contrario, era rubia y tenía que cambiar de color cada 2 semanas. Bueno, solo alguien como ella lo podía hacer sin que se notara. Vaya año para el cine. El año, sí, la verdad es que es una de las grandes años. Bueno, pues lo que os quería comentar, que no explica en la entrevista, es que en El gato pardo, Alain Delon, pues lógicamente cae también rendido, eran muy jóvenes los dos, cae rendido, entonces ahí estamos viendo los besos apasionados. Bueno, pues en estos besos le decía Luchino Visconti a Claudia, Claudia, con lengua, que es más real. Y ella, no, con lengua no. Y todos decían, pero ¿cómo no? Con lengua, con Alain Delon. Y ella decía que no, que se aguantara. El que salía perdiendo, lógicamente, era Alain Delon, pero Luchino Visconti le insistía en que por favor hiciera ese favor profesional de besarle con lengua al gran Alain Delon. Qué bonita película, qué obra maestra, donde un Burt Lancaster está realmente sensacional. Y también le preguntaron, bueno, ella decía, Burt Lancaster cuando llega a esta película está siendo el cowboy por excelencia en Estados Unidos, y sin embargo ahí adopta ese aire de príncipe siciliano, y lo consiguió porque le pidió a Luchino Visconti que durante todo el proceso del rodaje estuviera rodeado de sicilianos. Y si podían ser nobles, mejor, para adoptar esa compostura. Él no quería, el director no quería, Burt Lancaster decía, ¿cómo va a ver un vaquero a hacer de un príncipe, ¿no? Y él quería a Laurence Olivier, es lo que quería a un director, a un actor ruso, no recuerdo el nombre ahora, que había trabajado mucho con el de Acordado Potemkin, ¿cómo se llama? Con sí, es Sergei Eisenstein. Perdón. Y no se lo lograron, y fue una imposición de 20th Century Fox porque querían una estrella. Y él decía, no, pero es que este actor es un vaquero, yo no quiero este actor para acá. Y al principio se llevaron no muy bien durante el rodaje, hasta que le fue demostrando Burt Lancaster lo bien que lo podía hacer. Y además, fíjate, justo antes, terminando el rodaje, Burt Lancaster recibe el Oscar por El hombre de Alcatraz, con lo cual ya, claro, fue la apoteosis ya para consolidar la relación, que luego acabaron muy bien. Él tenía predilección por Alain Delon y menospreciaba un poquito a Burt Lancaster. A Burt Lancaster. Estamos hablando del clásico, el clásico que es El gato pardo que hemos escogido. Son imágenes, Guillermo, de ella llegando... Es la película favorita de Martin Scorsese, fíjate que ahora que se ha le han dado premio siempre decía que esa es su película favorita. Estamos viendo el estreno, esta es la llegada de ella, creo que es a Cannes, y luego veremos el estreno en Nueva York. Son unas imágenes maravillosas, porque fíjate el estreno del gato pardo. Mira, tiene un leopardo en la mano ella, esposa con él. Era la época, como vemos, de esplendor de ella. El merchandising de entonces. Y este es el estreno ya, en Nueva York. Imágenes muy bonitas del estreno de una película que ya es un clásico, sobre todo porque la obra es muy buena también, de Tommaso de Lampedusa. Mira, Merle Oberon estaba ahí. Y nadie imagina ahora a un reparto diferente al que nos ha dado, ¿no? El cine tiene estas cosas. Ahora se imagina a alguien
que no sean Burt Lancaster, Alain Delon y Claudia Cardinale, esta obra maestra con una fotografía, una música absolutamente magnífica y una dirección de Luchino Visconti sensacional. Bueno, pues hemos querido escoger este clásico. Todo el mundo recuerda a Claudia Cardinale por esto, yo creo, más que por otra cosa. Sí. ¿no? Probablemente. Y Alain Delon lo mismo. Burt Lancaster tiene más... Sí, tiene un quizá abanico más amplio. Pero yo que ella es el papel que todo el mundo se acuerda de ella. Pues la entrevista, la charla con Claudia Cardinale en Almería continuaba hablando ahora de todos los hombres que la han rodeado. Siempre ha dicho Claudia Cardinale, nunca tendré un amor con un actor. Y ha trabajado con los más guapos. Jean-Paul Belmondo. Sí, también. Sí, con Jean-Paul Belmondo hice 4 films. Siempre hemos estado muy próximos, siempre. Una vez, en el hotel, me dice, sonríe al director del hotel. Yo sonrío y él coge todos los muebles y los tira a la calle. Después tenía otro gran actor, Jacques Perrin. Jacques Perrin, La chica con la maleta. Preciosa película. Fantástica. También. Uno dei primi. Con el primi película y precioso El Branconiero. Jacques Perrin también sentía por usted mucho cariño. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Sigue enamorado de mí. Sí. Bueno, pues esto era lo que nos decía y ha mencionado una película emblemática también, La chica con la maleta, con Jacques Perrin, al que recordamos luego ya de de adulto en el gran actor de Cinema Paradiso, de Totò, ya de mayor. Esta es una de las grandes películas también a reivindicar. Muy revalorizada actualmente de ella. La chica con la maleta es un clásico ya también para mucha gente que ama el cine. Le preguntábamos fuera de cámara a Claudia Cardinale su paso por Estados Unidos, por Hollywood. Ella rechazó ir a Hollywood porque decía que no se veía allí, aunque realizó algunas películas. Y ahí estamos viendo algunas imágenes de ella en los Oscars. Fíjate la suerte que tiene ella en los Oscars. Los dos compañeros con los que ella nunca tuvo un Oscar, pero se fue seleccionada para presentar Oscar. Lo hizo con Steve McQueen. Exacto. Y ahora vamos a ver con quién. Y ahora vamos a ver con otro gran actor. Bueno, pues, después estaba con... me va a gustar mucho a ti. Con Clint Eastwood. Ahí está viendo. Con Clint Eastwood y con Steve McQueen como un apunte de que ella también ha estado en Hollywood y además que dos parejas. Dando 2 Oscars. Ella, si es recordada en Estados Unidos, es por una película llamada La Pantera Rosa, de Blake Edwards, una película en la que ella era una de las estrellas, junto con David Niven, Capuchin, Peter Sellers. Y Peter Sellers, por supuesto. Una película que está entre las mejores comedias que ha hecho Blake Edwards. Dijo David Niven de ella, el mejor invento que ha dado Italia después de los espagueti es Claudia Cardinale. Luego tenemos un film también que se llama Los Profesionales, una película en la que vamos a ver imágenes del rodaje. Que coincide con Burt Lancaster. Hemos conseguido esas imágenes que son, a ti te gustarán también, mira, porque son del rodaje, de los profesionales, que es un poco espagueti también, aunque sea... Para mí es casi un precursor del espagueti. Claro, por eso. ¿No ves? Y estas son imágenes del rodaje, que es una maravilla poder verlas. Pues ahora veremos a Richard Brooks, que es el director, dirigiendo a los actores que eran Robert Ryan, Burt Lancaster y ella, ¿no? Ahí está Richard Brooks. Y continuamos charlando con Claudia Cardinale porque nos dio mucho juego. Lo que nos comentaba ahora, además, tenía que ver sobre todo con una parte muy importante de su vida. Yo tenía muy buena relación con Jason Robards. Sí, un amigo, ¿sí? Era un amigo increíble. Siempre me decía, Claudia, hazme un café. Estamos hablando de una película como C'era una volta en el oeste, hasta que llegó su hora, El hombre de la armónica con Charles Bronson. Fantástico la armónica. Buena música de Ennio Morricone. Fantástico. La música la hizo antes que el film. Un genio. Veramente fantástico. ¿Y Sergio Leone? ¿Cómo era? Sergio Leone era muy bueno. Venía a mi casa, teníamos una relación bellísima. La única mujer de todo, la única donna de todo el reparto de Hasta que llegó su hora. Sí. Bellísima donna. Bueno, pues no nos va a dar tiempo de ver
con toda la magnitud Hasta que llegó su hora, pero por lo menos el apunte de verla a ella en esa magnífica película por la que en Tabernas, 50 años después, ha recogido un premio y ha recordado, como decía al principio, y vemos unas imágenes de ella que estaba espectacular en cualquier secuencia de Hasta que llegó su hora, la película de Sergio Leone, obra maestra absoluta, aunque a ti te gusta mucho también El bueno, el feo y el malo, ¿verdad? A mí me gusta más Hasta que llegó su hora. Sí. Y ahora casi parece que no puedo decirlo, como he hecho el documental del bueno, el feo y el malo, pero me gusta más Hasta que llegó su hora. A colación de la cantidad de hombres que ha enamorado esta mujer en pantalla, ella me contaba que en este rodaje Jason Robards estaba enamorado de ella y ella en cambio estaba prendada de Charles Bronson. Y Charles Bronson no le hacía ni caso. Charles Bronson cortaban, se iba a su caravana y se aislaba por completo, ¿no? La historia del mundo. Bueno, ella nos siguió hablando de otras películas, aparte de Hasta que llegó su hora, hizo una película llamada Las Petroleras con Brigitte Bardot, donde ella bueno, pues hacía un duelo a puñetazos, que ella después explica también en la entrevista que bueno, le escribió luego una carta, no, le explica en una carta que queridísima Claudia, te deseo muchísima suerte, y nosotros nos vamos a ir a hablar al final ya de la entrevista. Hablamos de cine español y le preguntamos un momentito sobre Rita Hayworth, porque ella tuvo una especial connotación con Rita Hayworth. Vamos a ver si podemos ver ese corte, esa charla ya al final de nuestro encuentro con Claudia Cardinale, donde explica cómo vivió ese amor con Rita Hayworth. Claudia Cardinale ha hecho en España, aparte de Hasta que llegó su hora en Tabernas, también hizo con Fernando Trueba, el artista y la modelo, con Rochefort. Sí, la artista. Sí, el artista y la modelo, muy bella. Ciertamente he sido muy afortunada de trabajar con los más grandes directores. Grandes actrices también, como Rita Hayworth. Usted sentía amor por Rita Hayworth, ¿verdad? Yo sí, porque los primeros films que vi en Túnez, cuando era pequeña, eran de Rita Hayworth. Y cuando hicimos juntas un film, fue fantástico. El fabuloso mundo del circo es una historia muy bonita, donde Claudia y John Wayne arropan, le dan cariño a Rita Hayworth. Y hay unas imágenes muy bonitas de ella en el rodaje en Madrid. Un recuerdo bonito de esa película, ¿verdad? Ah, sí, molto. Ricordo fantástico, porque... ¿Qué le decía a usted a Rita? ¿Qué le decía Rita Hayworth a usted? Se ponía a llorar y decía que había sido tan bella, y yo le respondía, pero si eres bellísima. Bueno, pues Claudia Cardinale al final nos explicaba más historias y le tuvimos que preguntar al final de todo, bueno, pues si quería volver a España y si había en mente alguna película. Va a estrenar dentro de poquito un film, con lo cual está en activo, y queríamos cerrar con un reconocimiento de parte de todo el equipo de Televisión Española y por supuesto del programa Secuencias, y esto nos decía, ya para cerrar la charla, y esperemos verla muy pronto en España, claro. Claudia Cardinale no se va a retirar, no jubilar, y va a seguir siendo esa gran dama. Para nosotros ha sido un lujo tener una charla con Claudia Cardinale, y para mí personalmente, ¿qué les voy a contar? Un privilegio el poder estar con una de las mejores actrices del mundo. Gracias mille. Gracias a voi. Gracias. Y bienvenida a España. Ah, me gusta mucho España. Pues ya sabe, no se vaya. Nosotros continuamos. Bueno, pues esto nos decía Claudia Cardinale. Es un auténtico privilegio haber podido charlar con ella. Habéis estado vosotros, los miembros del equipo, con ella. Es un sol. Es un amor de persona, y fíjate, si no nos ha dado tiempo, una de mis películas preferidas de toda la historia, Fitzcarraldo. Fitzcarraldo. Un papel pequeño. Pero Herzog, sí. Bueno, es que claro, que tenía para un programa más, Claudia Cardinale. Podemos dedicar varios. Para varios más, porque hemos encontrado cositas muy simpáticas de ella que vamos a guardar, Guillermo. Vamos a guardar. Balmori, para un segundo, Claudia Cardinale, porque no ha dado tiempo a programas. Muchísima suerte, Guillermo Oliveira, con ese Desenterrando Sad Hill. A todo el equipo, felicidades. Mucho éxito de cara ya a esa carrera hacia los Goya.
y encantado de haberte tenido aquí, que sigan los éxitos. Un auténtico placer. Vayan a ver esta película que es un homenaje al cine y al cine del western. Guillermo Balmori, hasta la semana que viene. Yo quería aprovechar para dar la enhorabuena a Televisión Española, esta casa, que en su segunda cadena ha recuperado los clásicos en la segunda cadena, con un éxito increíble. El otro día pusieron Hilda, ha puesto Río Bravo, El Padrino, va a seguir poniendo más Padrinos. El Padrino 2. El cine clásico vuelve a Televisión Española después de muchos años y yo creo que es para felicitar a todos por ello. Y felicidades a Guillermo por el libro Rita Hayworth que presentamos la semana pasada, que está en boca de todo el mundo y que es el regalo de las Navidades. Bueno, pues Guillermo Oliveira, Guillermo Balmori, gracias por acompañarnos en esta rápida visita por el cine y por la persona de Claudia Cardinale al Festival Western Film de Almería, por habernos facilitado el tener acceso a un mito, y a ustedes por estar ahí cada semana con nosotros. No nos podíamos ir sin escuchar la música de Ennio Morricone y ver los ojos de Claudia Cardinale en la secuencia final de Hasta que llegó su hora. Hasta la semana que viene. No, I gotta go.